Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación lógica y funcional. Y nos toca ver algunos tipos de funciones. Vamos a empezar con una de las más sencillas, que se llama grapper. Un grapper no tiene una sola definición, de hecho tiene tres, al menos conozco yo, dependiendo del contexto en el que se esté trabajando. Hay grappers para programación orientada a objetos, que son clases que envuelven a otras clases, y también métodos que envuelven a otros métodos. Es bastante utilizado con la sobrecarga, generalmente con sobrecarga. También tenemos grapper en el contexto de enlazamiento de bibliotecas o librerías con los lenguajes de programación. Por ejemplo, cuando yo tengo una biblioteca que está escrita en lenguaje C y yo quiero trabajar con esa biblioteca desde Pascal o desde Python, hago un grapper, un envoltorio, que me permita acceder a dicha biblioteca. Y la tercera son los grappers en programación funcional, que es a la que nosotros nos vamos a dedicar el día de hoy. Un grapper en programación funcional no es más allá que una función que envuelve a otra función. Por ejemplo, vamos a suponer una generalización. Por ejemplo, la generalización de divisible. Divisible me sirve para saber si un número es divisible entre otro. Entonces tengo un número n y un número m. Yo voy a checar si esto es verdadero. Entonces, si es divisible implica... Bueno, ahí va. Si n es divisible entre m, implica que su módulo es 0. Caso contrario, debería de darme un falso. La manera más sencilla de hacer esto es con un return. N módulo de 2 igual a 0. De esta manera, no es 2, es m. De esta manera, si n es divisible por m, me va a retornar un 0 si sí lo logra, o un número o un valor diferente de 0 para cuando no lo es. Entonces, al hacer esta comparación o dejarlo como una comparación, la función me va a terminar retornando un verdadero o un falso. A esta le llamamos función general. Le llama función general porque generaliza casi todos los casos y requiere bastantes parámetros. Aunque en este caso solamente son 2. Y luego vamos a hacer una función grapper especializada. Esta función grapper, por ejemplo, puede ser div por 2, que significa si es divisible por 2, la cual nada más recibe a un número n, dado que ya sé que tiene que ser entre 2, y lo único que tengo que hacer es mandar a llamar a divisible con parámetros n y 2, y ya está. Característica de los grappers es que terminan llamando a una función general. Pueden tener más pasos, pueden tener más instrucciones, pero generalmente va a terminar con la llamada a otra función. Y quien hace el trabajo pues es la función a la que están envolviendo, por eso se llama grapper, envoltorio. Div por 2 envuelve a divisible con parámetros de n y 2. Y yo puedo generar otro grapper, por ejemplo div 3. Y lo único que tengo que cambiar es aquí el 3. Y el grapper está generado. Realmente realizar grappers no es muy complicado, pero los requisitos son primero tener una función general que cubra prácticamente todos los casos, y luego funciones grapper especializadas que cubran un caso en específico. Esto se realiza para no tener que volver a escribir la función general. Y tiene más utilidad cuando tenemos funciones que tienen múltiples parámetros.
Bien, este tema de los grappers es muy pero muy chiquito y se pueden hacer varios ejemplos. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las funciones de alto nivel. Este tema sí es un poquito más complejo. Las funciones de orden superior o de alto nivel o high order functions por su traducción al inglés son básicamente funciones dentro de funciones. Por ejemplo, yo puedo tener def función y dentro puede tener a otra función, función 1, y que a su vez haga, no sé, por ejemplo, vamos a cambiarle de 1 a identidad. Solo es, por ejemplo, vamos a necesitar una n y tenemos que retornar a la n. Y cómo se utiliza, pues simplemente podemos mandar a llamar a la función. Por ejemplo, yo puedo tener r va a ser igual a función guión bajo identidad. Voy a pasar el parámetro 5 y dicho parámetro lo voy a multiplicar por 5. Aquí tenemos una función de alto nivel, que es la primera. A veces se pone como alto nivel, pero si mi memoria no falla, creo que la traducción más correcta es de orden superior. Y la definición de la segunda función le llamamos función de orden inferior. Y simplemente para ejecutar esto no es más que llamar a la primera función. Entonces, a ver, vamos a colocar print función. Cierto, recientemente actualicé mi Python, entonces necesito hacer algunas correcciones. Voy a compilar es Python 3, para ejecutar es Python 3. Ahí está. Tengo un 5, le mandé la identidad y pues me va a retornar 5 por 5. Este es un ejemplo de una función de orden superior. Básicamente es una función dentro de otra función. ¿Cuántos niveles podemos tener? Podemos tener muchos niveles. Por ejemplo, def superior, vamos a colocarla, va a estar sin parámetros. Puedo colocarle parámetros, pero por ahorita no lo voy a hacer. Def medio, igual sin parámetros. Def inferior, y de nuevo me va a retornar un 5. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es de que la función inferior solo va a estar disponible desde medio. Eso significa que yo la tengo que llamar desde el cuerpo de medio. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar un return inferior multiplicado por 5, y ya tendríamos 25. Y la de medio solo la puedo ejecutar desde superior, entonces yo puedo tener aquí un return medio y también la multiplico por 5, que ahí serían 125. Vamos a ejecutar y no lo he impreso, así que me falta colocarlo. Print superior. Y ahí está, tengo el 125.
Y déjenme checar algo rápido. Ok, vamos bien. Entonces tenemos aquí 3 niveles, la superior, la medio y la inferior. La inferior solo puede ser llamada desde la medio. La medio solo puede ser llamada desde la superior. ¿Qué pasa si ustedes intentan llamar a una función que no está en el nivel? Por ejemplo, yo aquí quiero mandar a llamar a inferior. Vamos a ver qué sucede. Me va a dar un error porque no está definido bajo ese contexto. Entonces esas son de las cosas que deben de tener en cuenta. Bien, ahora, ¿qué pasa con los parámetros? Por ejemplo, vamos a hacer que superior reciba el parámetro A, que medio reciba el parámetro B, y que C reciba el parámetro, perdón, inferior reciba el parámetro C. Vamos a tener a 5 por C. Aquí. En inferior le voy a pasar al parámetro. De hecho podríamos hacer lo siguiente. Mejor. Vamos a hacer la multiplicación de A por B por C. Y aquí en inferior le vamos a pasar el parámetro 5. Vamos a colocarlo aquí. En el medio vamos a parar el parámetro 6. Y aquí voy a tener en el superior el 7. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que superior va a mandar a llamar a medio con parámetro de 6. Medio va a mandar a llamar a inferior con parámetro de 5. Y en total voy a tener los 3 datos, 7, 6 y 5. Entonces me tiene que dar la multiplicación de 7 por 6 por 5. Vamos a ver si es cierto, si funciona. Compilar y vamos a ejecutar. Y ahí está, tenemos 210. Lo podríamos incluso corroborar colocando aquí el 5. 5 y 5 para que nos vuelva a dar el 125. Ya está. Aquí puede haber una confusión. Ustedes se preguntarán, profe, pero me acaba de decir que yo no puedo mandar a llamar desde un nivel superior a una función de orden inferior que no sea la consecutiva. Es decir, yo no puedo mandar a llamar desde superior a inferior sin tener que pasar por medio. Tengo que forzosamente usar a medio. La realidad es que sí, pero las variables que son los parámetros, incluso cada variable que ustedes definan dentro del cuerpo de la función, sí pueden ser ocupadas desde los niveles inferiores. Incluso si ustedes, por ejemplo, aquí definen la variable d, vamos a darle el valor de otros 5, yo puedo ocuparla acá sin ningún problema, porque está en un nivel superior la d y está disponible. Es una manera de decir que las variables de la función de orden superior a la que yo estoy funcionan como si fueran constantes o variables globales más bien dentro de una función de orden inferior. Así, si yo compilo, ahorita voy a tener 125 por 5 y lo ejecuto, me da 625. Y ahí ya tenemos este ejemplo. Yo sé que esta parte puede ser un poquito confuso, pero recuerden que una función de orden superior es aquella que contiene dentro de sí más funciones. Y aquí puede que ya haya notado algunas cosas interesantes. Dentro de las funciones de orden superior también hay otras clasificaciones. Estas son las más básicas, por decirlo así, pero ahora vamos a ver una que es un poquito más interesante. Vamos a ver el concepto de un closure. No me acuerdo si en inglés, bueno, si lo han traducido en español como cerradura o como cláusula. Creo que está más bien como cláusula. Sí, está como cláusula. Pero no me gusta el nombre. Creo que se expresa mejor en inglés closure. Propiamente el comportamiento de esta función. En un closure necesitamos una función de orden superior.
Vamos a colocar un superior. La cual puede o no tener parámetros. En este caso yo voy a colocar un parámetro n. Y dentro de esta función superior vamos a tener varias de nivel medio. Def. Vamos a colocar medio n1. La cual a su vez va a recibir un valor que vamos a colocar en n. Y esta va a ser la operación, vamos a hacer la operación de sumar. Entonces n más m. Ahí tenemos esta función, ¿sale? Y ahora voy a crear otra función de orden medio. Bueno, simplemente es de un nivel inferior a la superior, que también recibe a m, pero en lugar de sumar hace una resta. Vamos ahora a otro nivel. Y esta número 3 va a ser la multiplicación. Y la número 4 va a ser una división. Entonces yo aquí tengo varias, ¿cómo decirlo? Tengo varias funciones de un nivel medio dentro de una superior. A su vez, toma como parámetro al valor n. Y cada una de ellas recibe un valor m. Bien. Ya que los tengo, yo puedo tener un if que diga que si m es igual a 1, yo quiero que me retornes a medio 1. Es decir, si n vale 1, mándame la función que requiere medio 1. Pero ojo, esto es diferente a esto. Acá yo le estoy dando valores a las funciones, las estoy ejecutando. Aquí estoy retornando a la función en cuestión. Por lo tanto, no lleva absolutamente ningún paréntesis. Si n es igual a 2, yo quiero que me retorne n2. Si n es igual a 3, que me retorne n3. Y si n es igual a 4, que me retorne la 4. ¿Sale? Entonces ya aquí tenemos una superior. Por cierto, vamos a colocarle superior CL de closure para distinguirla con las demás. Tengo una superior que en función de una de sus variables me retornará una función diferente. Y esa variable también tiene injerencia en cada una de las funciones. ¿Cómo ejecutamos esto? Pues de la siguiente manera. Vamos a tener por aquí, por ejemplo, un selector. Va a ser igual a superior CL con 1. Y ahora selector es una función. Y dicha función la puedo ejecutar dándole algún parámetro. Por ejemplo, yo le voy a dar el 10. En el 10, si yo le doy el valor de 1, me va a retornar a n más m. Sería 10 más el 1 pasado. Voy a tener un 11. Vamos a ejecutarlo. Ups, ahí tuvimos un detalle. Sí, n más m. Tengo un 10 más un 1. Ah, tonto. Se me fue el 10. Una disculpa. Aquí tengo que colocar selector con parámetro de 10.
Ahora sí me debe de retornar un 11. Se me fue ahí la onda. Me está diciendo que tengo un problema de indentación. Y es que borré la variable. Perdón, ustedes no lo ven, pero esa esquina de la pantalla yo no la veo tan bien. Porque ahí tengo que colocar el micrófono para que se escuche. Entonces, una disculpa por los errores. Y ya tenemos al 11. Ahora vamos a probarlo, pero vamos a darle al número 2. El número 2 es una resta. Por lo tanto, debe otorgarme un 9. Miento, me va a otorgar un 8 porque son 10 menos 2, 8. Vamos a probar con el número 3. El 3 quedamos que ¿qué es? Una multiplicación. Entonces debería de tornarme un 30. Ahí está. Vamos a colocarle el 4. Es una división. Y aquí me debería dar como 0.40. Algo así. ¿Sí? 0.40, 0.4. Esto se le llama un closure. El closure tiene características que son las siguientes. Tienen una función de un orden superior. Dentro tienen varias funciones de orden inferior o medio. Y tras de una serie de comparaciones o condiciones, ustedes retornan la función en cuestión. Es aquí interesante porque la ejecución de la función se hace afuera al guardar la primera ejecución de la función de orden superior dentro de una variable de función, y dicha variable de función la puedo ocupar para ejecutar la operación que yo desee. Ustedes se pueden preguntar, ¿y esto como para qué sirve? Pues en la realidad es que se ocupa bastante. En JavaScript y en PHP es común ver este tipo de construcciones, también en Python. Son muy ocupadas, solo que no tan apegadas a lo que es la programación funcional, sino un poquito más ligeras. Ahorita voy a colocar otro ejemplo de un closure más parecido a como lo haríamos en JavaScript, por ejemplo, para que vean cómo podría funcionar. Vamos a colocar. Al igual que el anterior, va a ser un selector. Dependiendo de qué valores le den a una variable, me va a retornar una u otra función. Por ejemplo, colocar aquí grapper. A ver, déjenme pensar, ¿qué podríamos ocupar? Por uno que sea sencillo, que sea más o menos comprensible. Vamos a tratar de hacerlo con un descuento. Vamos a suponer que es una tienda y que tiene diferentes tipos de descuentos según el día de la semana. Entonces, por ejemplo, si es un día lunes, va a tener un porcentaje de descuento. Si es un día martes, vamos a dejarlo así como lunes, miércoles y viernes tiene un porcentaje de descuento. Martes y jueves tiene otro, y los sábados y domingos no hay descuento. Entonces vamos a colocar aquí día. Y vamos a definir def lunes, martes y viernes. Va a requerir un total de compra. Y nada más. Y lo que va a hacer es que me va a retornar el total de compra
multiplicado por una tasa de descuento. Vamos a darle un descuento de el 10%, porque a lo mejor no van mucha gente en esos días. Vamos a crear otra función, que esta va a ser martes y jueves, que también requiere un total de compra, pero esos días que son martes y jueves va a tener un porcentaje de descuento del 15%. Y vamos ahora a hacer el selector. Vamos a suponer que sí, día va a ser igual a lunes, o va a ser igual a miércoles, se está quedando esto muy grande, así que vamos a dejarlo como CMP para que no haya una comparación tan grande. Comp y si el día es igual a viernes. Entonces yo voy a tener una comparación, que es la que me checa el día, y si esto es verdad, debes de retornar lunes, miércoles y viernes. Caso contrario, el if. ¿Cuál sería el caso contrario? Pues que sea martes y jueves, o que sea sábado o domingo. Entonces voy a hacer la comprobación de nuevo. Igual a martes o jueves. Esto sí cupo bien. Si esto es cierto, la función que tenemos que retornar va a ser mj. Bien, ¿y qué pasa si en ese sentido es sábado o domingo? Pues me está faltando una función, que aquí es una identidad, porque es la para sábado y domingo. Vamos a dejarlo como SD, que toma el total de compra y como yo no quiero que se vea alterado, lo voy a multiplicar por 1. Podría haber dejado simplemente el total de compra sin tener que modificarlo por nada. A ver, espérenme. Si estoy sacando aquí el promedio, perdón, estoy sacando el descuento, este es el 10%. ¿Y cuál sería el porcentaje de descuento? Pues 0, más bien. Aquí es 0, porque no hay descuento en el total de compra. Mi error. Entonces, vamos a tener aquí un else para finalizar. Y voy a retornar SID. Entonces, según el día que me manden, me va a retornar o el lunes, perdón, la función lunes, martes y viernes, o la función lunes, miércoles y viernes, la función martes y jueves, o la función sábado y domingo, que ahí cubro con todos los casos. Entonces esto me permite realizar lo siguiente. Yo puedo tener la siguiente enunciado. Voy a poner acá D de descuento va a ser igual al descuento
que se le aplica para el día lunes. Y entonces para calcular ese descuento yo puedo colocar print. Bueno, va a ser el total, va a ser igual. Vamos a colocar 100 pesos menos el descuento menos D por esos 100 pesos. Print total. Entonces en la primera me trae la función de descuento a aplicar según el día, y en la segunda lo que estoy haciendo es tomar el valor del total y le estoy restando, o más bien del subtotal, y le estoy restando su descuento. Vamos a colocarlo aquí para que tenga un poco más de sentido. Va a ser igual a 100 entonces el subtotal menos su descuento, y vamos a ejecutarlo. Y vamos a colocarle aquí algo para que distingamos. Total es. Ahora, los lunes se supone que tenemos un descuento del 10%. Y entonces lo que debería tener como total para un valor de 100 debería de ser 90. Vamos a ejecutarlo. Y ups, ahí tuvimos un detalle. Es subtotal menos descuento. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Mandamos el subtotal. Aquí algo nos falló. A ver. Hacer otra variable para ver aquí qué falló. Descuento. Desc. Va a ser igual a D. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de funciones porque sí es probable que nos podamos perder, pero tampoco es muy complicado. Nada más es un poquito de cuidado. Entonces ahí todavía me debe de dar los 100, pero yo quiero ver cuánto tiene el descuento para ver si me lo está calculando correctamente. Entonces ejecutamos. Y me está dando 0. Entonces el problema está en que no está seleccionando la función adecuada. Bien, para eso vamos a ver qué es lo que... Ah, ya. Aquí tengo un error. Mi comparación está incompleta. Comp or día igual a viernes. Ahí está. Como yo no tenía la comparación del día, del acumulado que tengo, no me estaba checando que día fuera igual también que el lunes o que el miércoles. Entonces ahí me estaba faltando un operador OR, y con eso debería de ser suficiente. Vamos a ejecutar y ahí está el 90. Bien, vamos a probar con otro día. Martes tenemos descuento del 15%. $85 es correcto. Y ahora vamos a colocar el domingo. Domingo no hay descuento, entonces debe de ser 100. Ahora, podrían preguntarse, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto? Simplemente, por ejemplo, para esto podrían colocar el porcentaje con un if y ya se acabó el problema. Sí, o sea, la verdad es que sí, pero la ventaja que tiene esto es de que, por ejemplo, si ustedes tienen que procesar una cantidad razonable de datos, a veces el colocar este tipo de if
termina un poquito siendo más complejo de saber qué fue lo que se ejecutó. Que de hecho aquí una de las características que tiene el Clojure es que cada vez es más difícil de ver qué función es la que se estaba ejecutando. Lo que implica que esto es más transparente. Yo no sé qué función me va a traer descuento. Yo solo sé que va a traer el descuento correspondiente según el día. Y repito, esto me permite encadenar el cómo voy a ejecutar mis funciones, sobre todo en un conjunto de datos. Podría yo aplicar estas funciones directamente, por ejemplo, a una lista, ya sea con recursividad, con otros métodos que vamos a ver después. No se me preocupen. Y me podría traer los datos de una sola tirada. Desde el punto de vista de la legibilidad del código, esto es un poco más legible que colocar los if. Aunque ustedes me pueden decir, bueno, pero de todas maneras el detalle es que está acá. Sí. Pero la ventaja es que queda encapsulado en una sola función. No es como si tuviera varios ficheros o varios niveles de código donde yo tenga que buscar. Yo sé que todo se tiene que resolver en la función descuento. Otra de las cosas, sobre todo lo que tiene que ver, es que descuento solo me trae la función que yo requiero. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que una vez que es ejecutada, una vez que es asignado con domingo, me está trayendo la función de SD. Y las otras dos funciones salen de memoria. ¿A qué me refiero? Que la memoria que estaban ocupando para la ejecución deja de existir. De alguna manera este código ya no es accesible a menos que vuelva a ejecutar de nuevo la función de descuento. En los lenguajes funcionales esto es importante porque implica una mejor administración de la memoria y de los recursos que se tienen disponibles. A veces sucede cuando ustedes programan que terminan haciendo muchas funciones y algunas de esas funciones solo lo ocupan una sola vez. Pero cuando ustedes ejecutan el programa, esa función ya se cargó en memoria, la usen o no. Aquí no es como si no se cargaran en memoria, pero una vez que ya es asignada puede ser liberada por el intérprete, que en este caso es el intérprete de Python. Entonces ya también ahí depende un poco de la implementación del lenguaje de programación, pero en general tiene una ventaja en cuestión de administración de memoria a la hora de crear este tipo de construcciones. También, como veremos más adelante en otro momento, hay un tipo de construcciones que podemos realizar sobre las funciones de alto nivel que nos permiten reutilizar o crear como fábricas de funciones que son muy interesantes y que pueden generar APIs también bastante curiosas y peculiares. Bien, hasta aquí le voy a dejar por el día de hoy porque también se va a volver un tema bastante complejo de manejar. Ya sirve que no les da chorrera mental. Y sin más por el momento, hasta luego.